31 minutos pasan de las 5 de la tarde, estamos en nuestro café político, ahí te esperamos, Dani, para que te integres a la mesa, y ya lo tenemos con nosotros a José Ignacio de Mendiguren, legislador, industrial, un empresario de muchísima trayectoria en la Argentina y un defensor de lo que es la industria en nuestro país. ¿Cómo estás, Ignacio? Muy bien. Buenas tardes. Trabajando mucho, porque trabajando. Este tema hay que hacerlo, ¿no? Me estabas contando recién fuera del aire, bueno, muchísimo, venías de tu empresa, pero al mismo tiempo esta semana fuiste elegido como presidente de la Comisión de Industria allí en el Congreso. Exacto, fue una reelección, ya venía de 2 años, y fue, la verdad, impresionante como una vez constituida la comisión, ya tenemos más de 25 pedidos de economía regionales, sectores que vienen con mucha angustia a que sean recibidos en la comisión. Encuentran dificultades en el Ejecutivo, entonces, bueno, intentan que se pueda hacer por el Legislativo. ¿Es un mal momento para las economías regionales? Sí, en general el promedio de la industria está complicado en Argentina. Hay sectores puntuales y el promedio te da un crecimiento de un 1%, muy bajo. Después de toda la caída no llega ni a ser un rebote todavía. Pero cuando vos analizás dónde está, bueno, está muy concentrado en lo que tiene que ver con construcción, los despachos de cemento, lo que tiene que ver con el asfalto. En el caso de la industria automotriz, tuvo muchísimos patentamientos, pero el 80% de los autos que se vendieron en enero fueron importados. Quiere decir que mientras vos por un lado tenés récord de venta de autos, por otro lado tenés suspensiones en las empresas automotrices o en el sector autopartista. Yo le dije ayer, tuvimos la interrogatoria al jefe de gabinete, me tocó a mí, no habla de tema, le hablé del modelo. Es decir, lo que no cierra desde el punto de vista productivo es el modelo económico, y la Argentina quedó muy cara para producir localmente, carísima para exportar, baratísima para importar, y no producto de la performance de la pyme o del industrial para dentro de la empresa, es hacia afuera, es la macroeconomía, es la presión tributaria, es la tasa de interés, es todo lo que tiene que ver con los costos de combustible, logística, nos sacan de la cancha. Bueno, usted hablaba del costo textil, que además es el que conoce perfectamente, ¿no? A mí me impactaba esta cifra que usted resaltaba del 20%, que son los costos que ustedes tienen, y todo el resto, ese 80% es el que podría modificarse porque tiene que ver con ¿qué? Con impuestos. Es así, yo se lo dije precisamente esto el otro día a Peña. Le dije, mire, yo soy textil, la ropa en la Argentina está carísima, los países más caros del mundo. A lo que tiene el gobierno es la obligación de saber qué pasa. Entonces, cuando uno toma una prenda al público, el costo industrial, es decir, la tela más el botón más la mano de obra, no llega al 19, entre 19 y 20% del costo del producto. Entonces, ¿dónde está el resto? ¿Dónde está el problema? Y el problema está en la presión tributaria, en el costo de la tarjeta. Los shopping en la Argentina es el único país del mundo que la llave, que es eso para actuar, al inquilino se la cobran cada 3 años otra vez. Usted en el mundo, Estados Unidos, paga llave, pero es del inquilino. Cuando se va, se la transfiere al que viene. Bueno, ¿todo esto qué hace? Que el gobierno, en vez de entender la cadena y ver qué se tiene que hacer, va a lo simple, abrimos la importación. Entonces, ¿qué se logró? Se logró, le dije, ¿usted logró, ministro, que la ropa baje? No bajó un peso. Ahora, ¿sabe qué lo invito? Que vaya a ver los despachos a plaza, usted los tiene, se publican. ¿De a cuánto? Las primeras marcas del país, Adidas, Nike, Zara, ¿a cuánto entra un producto y a cuánto llega al público? Multiplican por 5 y por 10. Bueno, de hecho hay algunos que todavía se plantean o se preguntan si vale la pena pagar más para sostener la industria argentina. Y esto no necesariamente es así, en base a lo que nos está diciendo. A ver, aparte algunos creen que sería posible no existir, porque la Argentina tuvo un periodo en el siglo XIX, principio del XX, donde era un país que con los granos que le vendíamos al mundo, importábamos hasta la bombacha de los gauchos y las boinas. Es decir, no hacía falta producir. Éramos 4 millones de personas. Hoy, con 44 millones de personas, el modelo económico que hoy está implantando nos está llevando a una economía primarizada. ¿Qué quiere decir? Como no se puede agregar valor internamente, Argentina hoy exporta cuero, importa zapatos, exporta trigo, importa fideo, exporta maíz en proteína, importamos chanchos o cerdos de Dinamarca, como está pasando. Entonces, ese modelo no le cierra a un país de 40 millones de habitantes si lo que se pretende es terminar con el 33% de pobreza, si se pretende que Argentina pueda aspirar
a salir al mundo con un proyecto que pague salarios medios altos y no pague salarios primarios. Y si no están dispuestos a esto, hay que saber que hoy en Argentina sobran 20 millones de argentinos. Es decir, miremos cualquier término de intercambio. Miremos el término de intercambio con China. Nosotros a China el 90% de lo que le mandamos es poroto de soja. El 90% de lo que le compramos, salario chino. ¿Qué quiere decir? Uno analiza el saldo de la balanza comercial, en términos de dólares es negativo en los últimos años en 40.000 millones, pero en términos de empleo es terrible. Cuando ustedes exportan 1 millón en soja, ¿qué empleo va ahí? 0,000 empleados. Ahora, ese mismo millón en zapatillas son 23 personas. Pero a ver, usted está denunciando que producir en la Argentina es caro y además que tienen presión impositiva muy alta y que por eso entonces el valor, por ejemplo, que alguien paga una prenda elaborada en la Argentina resulta cara cuando uno la contrasta con, por ejemplo, lo que cuesta una prenda en otro lugar del mundo. Por eso las importaciones resultan baratas. Yo le pregunto lo siguiente, porque aparte conozco un poco su trayectoria y usted ha sido un defensor bastante importante de lo que es un tipo de cambio que se ajuste a lo que es la economía argentina. ¿Le parece que el tipo de cambio ahora está atrasado? ¿Le parece que el gobierno está especulando con un dólar que no se mueve porque lo necesita para no mover demasiado la inflación? Yo creo que el gobierno lo que no tiene es plan económico. Es decir, cuando uno devalúa sin plan, es lo peor que le pueda pasar. ¿Qué es lo que hizo el gobierno? Cuando usted devalúa sin plan, ¿qué sucede? La inflación atrás, en muy poco tiempo, alcanza ese tipo de cambio modificado. Conclusión, usted en términos de mejorar la competitividad está en el punto de partida, pero con un agravante, licuó salario. Es decir, se martilló los dedos. Es decir, al perder poder adquisitivo el salario, nos quedamos otra vez sin mercado. Entonces, el dólar es importantísimo, es uno de los principales precios de una economía, pero el dólar, que es la política cambiaria, tiene que ser armonizada por la política fiscal, por la política de ingresos, por la política tributaria. Fíjense en un caso muy concreto. A fin de año hubo una conferencia de prensa, ¿se acuerda? Donde el gabinete económico dijo que íbamos a modificar el 50% las pautas de inflación. ¿Pero qué les dijo esa conferencia? Parece que se enteraron de que había que armonizar la política monetaria, que era de Federico Sturzenegger, con la política cambiaria, que era la de Duhovne. Acá ni siquiera habíamos coordinado esas dos políticas. Había una política monetaria restrictiva, una política fiscal expansiva. ¿Pero eso cambió o no cambió ahora? En las teorías dijeron, nos dimos cuenta, vamos a coordinarla. No, ahora la política manda, se supone, a lo que es la política en general. El presidente Macri da órdenes al presidente del Banco Central. Claro, usted puede dar órdenes. A ver, haber tenido esa política desencontrada. Tome, acá tiene edulcorante. Sí, mientras tanto pues se va a enfriar, se va a enfriar. Si no, azúcar también tenemos. ¿Qué significa esto? Esto como usted, Guarino, en el auto apretara el freno y el acelerador al mismo tiempo. Yo lo entiendo. Entonces, primer tema, no hay coordinación. Segundo, el gobierno llama a los acuerdos sectoriales. Muy bien. A ver si le recuerda, usted es joven. Gracias. Lo mismo que llamó Cavallo en el año 2001, ¿se acuerda? En vez de entender que la macroeconomía es la que desencaja la economía, él dijo, lo voy a ir arreglando con dosis homeopáticas sector por sector. A cada sector le daba un tipo de cambio, al otro sector le daba temas laborales. ¿En qué terminó? El problema es la macro. Yo se lo dije al ministro. Ministro, ya lo vivimos. Yo soy textil. Hace un año, en el mes de abril, un año, ya va al colegio casi el acuerdo, nos sentamos. El sector textil, sector calzado, todos los gremios de los dos sectores, el ministro Duhovne, el ministro Cabrera y el ministro Triaca. Firmamos un acuerdo. No se avanzó un paso Pero más. eso es lo que dicen desde el gobierno nacional y fue, bueno, en estos días, en medio de la disputa, entre comillas, digo, después de previo a la reunión que tuvieron, lo que dicen es que ustedes lo que pasa es que se resisten al cambio. Este fue el mensaje concretamente de respuesta del gobierno. A ver, si hay algo que esto no tiene, es de cambio. Esta política de la bicicleta financiera, esta política de un modelo, digamos, especulativo o financiero importador, es más viejo que el agujero del mate. Lo vivimos con Martínez de Oz, lo vivimos con Cavallo. El otro día leía, yo guardo todo, ¿no?, de mi gestión anterior en la UIA, año 99, una charla nuestra con Roque Fernández. Argentina veníamos pésimo, no se podía producir ni caramelo. ¿Qué nos dijo? Tapa de página 12. Estaba
Roque Fernández y al lado Rogelito Frigerio, que era funcionario de Roque Fernández. ¿Qué nos dijo? Los industriales son unos llorones. La misma terminología. Son llorones, no saben competir. Entonces yo les pregunto, si una empresa del nivel de Arcor, que es una de las empresas líderes en el mundo de agroindustriales, que tiene la tecnología más moderna, exportan a 127 países, su presidente le dice, señores, de la puerta para adentro ya no podemos hacer nada más. Mejores máquinas imposible, mejor tecnología imposible. Mi problema es afuera. No soporto esta presión tributaria, no soporto esta tasa de interés, no soporto este costo del combustible y estos fletes. Y Trascartón le dice, nosotros somos excelentes productores de tomates. Ustedes me acaban de importar el 40% de la producción de tomates del país, de Italia. Ahora yo le pregunto, Guarino, si ese problema tiene Arcor, ¿qué le está pasando a las 130 pymes que también están en la industrialización del tomate? Es tan difícil lo que decimos. Ahora, de Mendiguren, eso está en los libros, digamos, está en los libros de economía, es uno de los recursos que tienen generalmente los gobiernos. Obviamente lo que termina haciendo es impactando en la industria, por ejemplo, permitir la importación de productos para bajar el nivel de precios. Pero está claro que del otro lado usted tiene presión impositiva, tiene costos elevados, tiene un atraso del tipo de cambio. Digo, ¿cuál es la salida a esto? Si usted tuviera que tomar 2, 3 medidas brevemente, ¿cuáles son? Primero, entender el diagnóstico. El diagnóstico es que ese productor, yo no lo tengo que insultar. Le tengo que decir que comprendo lo que le pasa. Poner una mano en el hombro y decirle, mira hermano, esto no lo podemos arreglar en 2 días, porque es un tema estructural. Lo único que le pido es que no me baje los brazos, porque si usted baja los brazos, yo tengo una sola pregunta, así de simple. ¿Con qué dólares vamos a pagar la deuda que estamos contrayendo? Porque el sector financiero no genera dólares. Los únicos que generan dólares para pagar la deuda son los sectores productivos que hoy se lo están ahogando. La balanza comercial, vamos a mirar los números grandes, no los chiquitos. La balanza comercial es récord de déficit. Sí, 10.000 millones de dólares prácticamente. La balanza turística, el presidente elogia el turismo, yo también. Pero ¿saben quiénes están chochos y elogian más el turismo argentino? El alcalde de Santiago de Chile, de Asunción del Paraguay, de Miami. 11.000 millones de dólares que no tenemos, nos gastamos en subsidiar el turismo al extranjero. Vamos a mirar otra cifra que es importante para la fuga de capitales. Bueno, pero entonces usted está a favor de deslizar el tipo de cambio hacia arriba. No, acuerdo un plan económico. Nuestro plan, ¿cuál era nuestro plan? Se lo aplico de vuelta. Nuestro plan, que fue la discusión, el plan del Frente Renovador, estamos hablando, con Labaña y todo nuestro equipo. ¿Qué nos diferenciaba con el gobierno? ¿Se acuerda que ellos decían hay que salir de un día del cepo? Nosotros dijimos en 100 días. ¿Por qué? Sí. Porque había que salir con un plan económico, no una medida aislada. Y después, ¿a qué convocábamos? Al acuerdo económico y social. Hay que convocar a los sectores y decirle cuál es nuestro plan. ¿Para qué? Para que expectativas inflacionarias, que tiene mucho que ver en la inflación, vayan a la baja porque conocen el plan. Ahora, si usted lanza un plan que aprueba el presupuesto un día, a los 15 días llama a una conferencia de prensa y muchachos, le erré el 50% a la inflación. Y no terminó de decir esto, y a los 30, el 100% de errado a lo que habían calculado la inflación, y no es muy confiable esa convocatoria. Le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros. Gracias por venir. ¿Hacemos una pausa? Pausa, ya venimos.